con el axioma de continuidad en el espacio. Y no se me actualizó la... Ahí está. Ahora sí. Bueno. Recordemos que ¿sí? Ah, me faltó compartir pantalla. ¿Dónde? Lo hice en el OBS y no en este. Gracias. A ustedes por avisarme. Bueno, estamos entonces con un repasito de lo que es el axioma de continuidad, porque es exactamente el mismo que el que vimos en el plano, porque es un axioma que tiene que ver con la recta. O sea, lo que hacemos es pensar en esta biyección entre los puntos de la recta y los números reales, donde a cada punto de la recta le corresponde un número real bajo ciertas condiciones y a cada número real le corresponde un punto de la recta. ¿Cuáles son esas bajo condiciones? Es el sistema de abscisas, ¿no? Entonces lo que tenemos es una recta A que ahora está en el espacio, es la única diferencia, un segmento U que va a ser el segmento unitario, segmentos U sub I de manera tal que U sub I y sub I más 1 es congruente con el segmento U, y los índices, que son, como dice acá, números enteros, U sub I sigue a U sub J cuando I es mayor que J, o sea, es una recta que ya lo dice acá, orientada, ¿sí? Entonces, hay una única biyección kappa de A en R que preserva los órdenes y que manda cada U sub I a un número entero, y si M es el punto medio del segmento AB, él manda a M, kappa de M, se encuentra como la semisuma de las abscisas de los extremos, ¿sí? Entonces, acá encontré una discontinuidad entre el plano y el espacio, porque en el espacio nombra que un sistema de abscisas es una terna sobre A, y en el plano habíamos visto que a esta cuaterna, donde teníamos una A, un origen, un punto unitario, un segmento unitario y una función kappa, que es la que nos provee el sistema, el axioma, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo el axioma es que bajo estas condiciones existe y es única la biyección que a cada número, a cada punto de la recta le asigna un número real, ¿sí? E igual es una cuestión solamente de notación esta discontinuidad, así que yo me fui a ver cómo estaba en el plano, porque me sonaba raro lo que estaba viendo en el espacio, y sí, en el plano lo definimos a partir de los 4 cosas, o sea que la recta A es parte del sistema de abscisas, y de alguna manera eso está mejor, me gusta más como está dicho en el plano, porque tiene había un montón de teoremas que veíamos que la medida de un segmento, de la longitud de un segmento a partir de un sistema de abscisas, solamente dependía del segmento unitario que estábamos haciendo y no de cuál era la recta sobre la cual estábamos trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos esos teoremas siguen siendo válidos para trabajar en el espacio también, porque, como ya dije, este es un axioma que afecta principalmente a la recta. Entonces, es el mismo en el plano que en el espacio. Pasamos ahora entonces a mirar, a refrescar a qué llamábamos longitud de un segmento, que era, teníamos el segmento PQ por algún lado A por nuestro sistema de abscisas
y lo que hacíamos era traernos con una transformación rígida tal que T de P fuera U sub 0 y Q, o sea, vamos a ponerle P', T de P es P', pero también es U sub 0, y T de Q es Q'. Entonces llamábamos, acá no está bien, es capa de Q', no capa de... Le arreglé la letra porque no estaba con capa en el plano, pero está mal esto. O sea, la abscisa de Q', si P lo hacemos coincidir con U. Bueno, no, por cómo está definido está bien ahí. Lo que hice mal fue el dibujito. Por lo que dice acá, este lo llamó P'. Y ahí está todo bien. Pero lo que importa es que la longitud del segmento PQ es la abscisa de un segmento contenido en la recta A con origen en el origen. ¿Sí? Esto entonces nos recuerda dos teoremas muy importantes que tienen que ver con la continuidad, que uno es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero ahora tenemos el teorema de Pitágoras en el espacio, que de acuerdo al dibujito que me robé de internet, estaríamos diciendo, para mí A, B, C y D son números, por eso no le estoy poniendo nada, no son los nombres de los segmentos, ¿sí? O sea, A, B, C, D son números reales que corresponden a las longitudes de los segmentos. El azul es A, el naranja es B, el verde es C, ¿sí? Pero lo que dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa lo voy a poder encontrar, que en realidad es cómo se enunciaría en el espacio. Tenemos un ortoedro, que es un paralelepípedo recto-rectángulo, o sea, tiene todos ángulos rectos, no necesariamente tiene que ser un cubo, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que todos los ángulos de todas las caras y de todos los ángulos diedros de este paralelepípedo son ángulos rectos, ¿sí? Entonces, a este segmento lo conocemos como diagonal mayor del paralelepípedo, ¿sí? Y este segmento, que va a ser el auxiliar, es diagonal de una cara, ¿sí? Entonces es muy fácil demostrar la ida, ¿sí? Recuerden que el teorema de Pitágoras era un sí solo sí. En un triángulo rectángulo se verificaba que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, y si en un triángulo se verifica que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, entonces el triángulo es rectángulo. Acá pasa algo parecido, pero solamente vamos a hacer la parte de condición necesaria, ¿sí? Espero estar diciendo bien. Bueno, la idea es, fíjense, muy fácil, porque este segmento auxiliar que tenemos acá resulta ser su cuadrado a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Si le ponemos como nombre t, por ejemplo, esto es t cuadrado, porque estamos usando el teorema de Pitágoras en el plano. Y cuando miramos el triángulo que tiene base t, cateto c e hipotenusa d, vemos que ahí también vale el teorema de Pitágoras, y entonces t cuadrado más c cuadrado me da d cuadrado, con lo cual acá puedo escribir, en vez de t cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, y ahí queda demostrado el teorema. Así que el teorema de Pitágoras también es válido en el espacio. Y recuerden que
un uso muy importante del teorema de Pitágoras se da cuando uno utiliza coordenadas para calcular distancias entre los puntos del espacio, haciendo la suma de los cuadrados de las diferencias entre las coordenadas x, y, z de los puntos, ¿sí? Y después se saca raíz cuadrada. Entonces, cuando uno se pasa a la geometría con coordenadas, el teorema de Pitágoras es el que dictamina que estemos trabajando con la geometría euclidiana. Si en geometría con coordenadas vale el teorema de Pitágoras tal cual lo estamos viendo ahora en R3, eso significa que estamos trabajando en geometría euclidiana. Si hay alguna diferencia, podríamos estar trabajando en una geometría no euclidiana. Bueno, no me voy a empantanar mucho contándoles más cosas de ahí, pero si uno trabaja en geometría con coordenadas, una forma de saber si uno está trabajando en un espacio euclidiano o no es verificar que se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué otro teorema es famoso de la geometría? Les pregunto a todos. Tales, perfecto. Entonces acá me fui a buscar lo que cuenta el Puig-Adam acerca de Tales, y tenemos la gran ventaja de que también se demuestra usando lo del plano. Fíjense que acá la idea sería que tenemos esta recta y esta recta que son alabeadas, ¿no? Pero si me trazo la paralela a esta que pasa por acá, hago secantes a esto, y cuando dos rectas son secantes las puedo meter adentro de un plano. Entonces eso significa que entre la primera y entre la tercera y la segunda recta uso tales en el plano, pero como hay congruencia entre la primera y la tercera, sigue valiendo la cuestión de proporcionalidad entre la primera y la segunda, que eran las que yo quería usar, ¿sí? Esto está dicho acá. Recuerden que Puig-Adam utiliza la otra notación, puntos con mayúscula y rectas con minúscula. Ven acá que se llaman A, B y C las rectas con minúscula, y los puntos están con mayúscula. Y esto tiene un recíproco que también es cierto. Si dos rectas, aunque sea cruzadas, secantes como sea, pero se cortan en segmentos proporcionales, puedo trazar ángulos, puedo trazar planos paralelos que me hagan los cortes, ¿no? Ahí está, no, me cruzó dos. Bueno, el Puig-Adam tiene la característica de charlar bastante las demostraciones. Nosotros lo haríamos, si lo hubiera sacado del libro de Cristina, lo hubiéramos escrito por ahí con un poquito más de notación y algunas cosas, pero me interesaba dejar bien como importantes también que no hay nada muy nuevo en el espacio, ni respecto del teorema de Pitágoras ni respecto del teorema de Tales, porque las cosas siguen valiendo a partir de saber lo que pasaba en el plano, ¿sí? Y me salté una diapo porque en el libro estaba antes que estas cosas de los teoremas de Pitágoras y eso, que es la 3, que es un teorema bastante largo, lleva 2 páginas en el libro Espacio de Cristina, pero es muy interesante porque me caracteriza las transformaciones rígidas en términos de solo pedir que preserve longitudes. Ni siquiera es necesario pedir que preserve ángulos. ¿Se acuerdan que la característica de las transformaciones rígidas era justamente recogida en uno de los axiomas donde mostramos que un segmento no se puede ni achicar ni agrandar, que un ángulo plano no se puede ni achicar ni agrandar, su imagen por una transformación rígida? Y
un ángulo diedro tampoco se puede achicar ni agrandar. Simplemente, o sea, el axioma de completitud en R3 es tan fuerte que con solo pedir que las transformaciones preserven longitudes, se trata de que es una transformación rígida. O sea, lo único, fíjense que la hipótesis del teorema es que tenemos una aplicación que preserva longitudes y de ahí tenemos que demostrar que es biyectiva, ¿sí? Y que cumple lo de el segmento T de AB en A'B' que contiene o contenido, o sea, las tres cosas con segmentos, con... Entonces, ese teorema con segmentos, con ángulos planos y con ángulos diedros, alfa, beta, ¿sí? Los tres puntos del axioma, que no me acuerdo qué número tiene en el, en el espacio, pero las dos páginas que están en el libro y que ustedes pueden mirar, no me alcanza el tiempo para dar la demostración, pero es bastante sorprendente que lo único que le tengamos que pedir a T es que sea esto, y sale la biyectividad y sale también la conservación de longitudes y medidas angulares, ¿no? Bien, entonces ese es un teorema que les recomiendo que vayan a mirar al libro del espacio. Y algunas otras cuestiones que necesitamos antes de pasar a área y que tiene que ver con longitudes es recordar un poquitito el cambio de unidades, ¿sí? La observación esta que ya la mencioné, de que la medida de un segmento no depende de sobre qué recta tengo el sistema de abscisas, sino que alcanza con saber cuál es el segmento unitario que utilizo para medir, con lo cual vuelvo a contar que cualquier regla graduada en centímetros, esté en la cartuchera de quien esté, va a medir lo mismo. No hay un problema de exactitud de medida cuando uno usa la regla, sino de error de medición, que eso lo estudian más desde la física, pero lo cierto es que cuando trabajamos con segmentos y medidas exactas, lo logramos a partir del teorema de Pitágoras o por aplicar eso de manera teórica. Cuando uno realiza una medición práctica, siempre hay un margen de error, ¿no? Y el otro teorema que me interesaba recordar es el de cambio de unidades. Si uno tiene un segmento medido en U y medido con un segmento unitario U y el mismo segmento con ¿ustedes les pasó algo? Porque a mí se me puso negro la pantalla, pero ¿me siguen? ¿Estamos conectados? Bueno, por las dudas sigo grabando. Bueno, no sé, como que perdí conexión con todos, pero bueno, sigo. Vamos a ver entonces cómo medimos áreas en el espacio, y la idea del espacio es trabajar con conjuntos medibles. Hoy para ver que no cualquier cosa es lo mismo en un lado que en otro, podemos ver, por ejemplo, la paradoja de Banach-Tarski. Entonces nos tenemos que remitir simplemente a sí, me quedé sola, ¿no?
No sé qué pasó.